Buenos días, América Latina, buenas tardes, España, zurda de mierda y plurinacional. Hoy va la cosa de decretos, ¿verdad, Laura? Va de decretos y de freno a los primeros recortes de la legislatura. Ayer en el Congreso se tramitaron 3 decretos, pero vamos a ir por partes para que no los liemos. Empezamos por el decreto del Ministerio de Trabajo, que subía durante un año 90 euros la cuantía del subsidio a los parados menores de 52 años, que aumentaba hasta 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad. Pero recorta las cotizaciones de los parados de larga duración mayores de 52 años, lo que supondría una rebaja de 160 euros al mes en las pensiones futuras. Un recorte que la exministra Nadia Calviño, ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, dejó incluido en el decreto del Ministerio de Yolanda Díaz. Podemos pidió al gobierno negociar para retirar este recorte, pero Yolanda Díaz ni siquiera les cogió el teléfono. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Podemos votó en contra y frenó el primer intento de recorte de esta legislatura. Así defendió la diputada Noemí Santana la postura de Podemos. Ustedes, señores del gobierno, nos piden que en aras de esas mejoras votemos a favor del decreto y traguemos dejando en la estacada a un colectivo en especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral. Ustedes pretenden que si este decreto ley no sale adelante, poner la carga de culpa en nosotras, pero lo cierto es que este gobierno no ha tenido voluntad de negociar, no ha tenido voluntad de sentarse y cambiar aquello que puede ser muy mejorable. A Yolanda Díaz no le ha sentado nada bien. Lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado. Ayer el PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo. Irene Montero, por su parte, ha estado en Espejo Público. Yo creo que esa es una línea roja. Los recortes no se negocian. Eso es, yo creo, una línea roja que la mayoría de la ciudadanía en España quiere que respetemos porque, como te decía, los años de la austeridad y de los recortes trajeron un enorme sufrimiento social y es de lo que estamos hablando, es lo que nos estamos jugando, el bienestar de las personas. Y, por tanto, ya te digo, esta reforma entraba en vigor en junio, las subidas del subsidio por desempleo para ese 40% de perceptores menores de 52 entraban en vigor en junio, que traigan el Real Decreto sin los recortes y los votos de Podemos están asegurados. El secretario general de Comisiones Obreras le ha mandado un recadito al gobierno. La situación política y la fragmentación política es la que es. Y aquí no caben políticas de trágala. El gobierno va a tener que negociar con distintos grupos políticos y el gobierno sería muy bueno que retomara con todo su vigor el marco de diálogo y concertación social que en este momento está languideciendo. Por tanto, no caben trágalas. Tiene que situarse el gobierno de España, hacer un ejercicio de realismo, hacer un ejercicio de percepción de la realidad. La legislatura actual ya no es la pasada. Si el fondo es rojo, no te pongas un suéter rosa, compañero Unai. En fin, otro decreto que se debatió y que sí salió adelante fue el de las medidas anticrisis, ¿verdad? Efectivamente, salió adelante, pero no sin sobresalto por el error de un diputado de Sumar que dejó en tablas el resultado y obligó a repetir la votación. Este decreto es el que contempla una subida de las pensiones para más de 9 millones de pensionistas, del 3,8% para las pensiones más altas y de hasta el 7% para las más bajas y no contributivas. Incluye también la subida del ingreso mínimo vital, que sube un 6,9%, y no menos importante, permite que las comunidades autónomas asuman la gestión de este derecho. Contempla también el descuento en los transportes y, como medida nueva introducida a última hora por Podemos, la prohibición de los desahucios hipotecarios sin alternativa habitacional hasta 2028. También incluye el impuesto a la banca, la subida de los impuestos a la luz, gas y alimentos básicos, rebajas fiscales a las empresas energéticas, entre otras medidas. ¿Y quién lo votó en contra y quién lo votó a favor? Contadme. Este decreto, que iba a salir en contra, finalmente salió a favor porque Junts se ausentó de la Cámara y porque Podemos votó a favor tras pactar con el PSOE la prórroga de la prohibición de desahucios hasta 2028. Como se pueden imaginar, es una norma absolutamente necesaria que establecemos y que promulgamos porque sigue siendo necesario que protejamos a las familias y a los ciudadanos de nuestro país. Es el 8º paquete de medidas que traemos como Gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos que está generando la crisis de Ucrania y ahora también el conflicto en Gaza, con la posibilidad, lamentable posibilidad, de que estas tensiones geopolíticas, de que estos conflictos se puedan cronificar.
¿Y el tercer decreto de qué iba y cómo quedó al final, Laura? El tercer decreto, llamado popularmente como decreto ómnibus, incluye medidas sobre justicia, condiciones laborales de los funcionarios, una reforma de la ley de mecenazgo y hasta una modificación de un artículo que hubiera retrasado la ley de amnistía. Este último punto fue lo que encalló en las negociaciones de Junts y PSOE hasta última hora. Finalmente, el decreto salió adelante con los votos de Junts y el compromiso del PSOE de eliminar el artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal. Aunque en la intervención de Míriam Nogueras la postura de Junts fue que no, una llamada de Puigdemont desde Bruselas abrió la puerta al encuentro entre Junts y el PSOE. Junts celebró su victòria. Molt important també per nosaltres, i ho hem anat repetint aquests dies, ja ha ocupat moltes portades, per fi es revertiran els efectes nocius que va tenir aquest Reial Decret del 2017 que van fer per facilitar la fusió de les empreses de Catalunya. I aquí estem parlant també d'incentius econòmics. Moltes gràcies i us atendrem. Ens abstindrem. ¿Le parece democrático multar a las empresas? A Feijóo no le sentó muy bien el pacto de Sánchez con Junts. Hoy ha quedado demostrado que el Gobierno lo preside un presidente sin cartera. La acción del Gobierno de Sánchez ha sido marcada durante todo el día desde Ginebra o desde Bruselas. Desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y, por lo que parece, cuánto durará esta legislatura. Ione Belarra le dio un consejo al Gobierno. Yo creo que sería muy bueno para la salud mental de este país que el Gobierno intentara evitar las negociaciones al último minuto. Creo que todas lo agradeceríamos y que la próxima vez no esperen al último segundo para cerrar una negociación. Sin duda, Pedro Sánchez, por su parte, se mostró muy contento al final del día. Yo creo que hoy es un gran día para la mayoría social de este país. En el Senado, en las Cortes Generales, hoy hemos debatido y hemos aprobado la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros mayores. La bonificación del transporte público para los estudiantes que mañana van a poder seguir beneficiándose de esa bonificación al transporte público que impulsamos desde el año pasado el Gobierno de España. También se debatieron las enmiendas de Partido Popular y Vox a la ley de amnistía. Vamos a ver cómo fue el duelo facha por ver quién ilegaliza los partidos indepes, ¿no? En el superpleno de ayer también se votaron las enmiendas de PP y Vox a la ley de amnistía. Ambas decayeron con los votos de la mayoría de la investidura. La novedad es que hubo peleita entre los fachas. Escuchemos a Cuca Gamarra. Señorías, la ley de amnistía cuya enmienda a la totalidad presento hoy es inconstitucional. Y es inconstitucional porque una ley de amnistía, y muy especialmente esta, no cabe en la Constitución del 78. Esto es lo que hasta el 23 de julio decía el propio presidente del Gobierno, una vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, y tantos otros. Hasta el 23 de julio no había ninguna duda jurídica. La de la amnistía es inconstitucional porque no cabe en la Constitución, porque la Constitución es básicamente lo que dice el PP que es la Constitución. En fin, es el argumentario de Pocoyo. La enmienda del Partido Popular contó con el apoyo de Vox, pero la de Vox no fue apoyada por el PP. El PP moderándose después de defender que quiere ilegalizar a los partidos independentistas. Esto dijo Pepa Millán, la portavoz de la ultraderecha. Por eso nuestra enmienda a la totalidad es una reprobación a la actuación de este Gobierno en su conjunto, donde no solamente rechazamos la amnistía, sino que pretendemos dotar al ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias para que esto no vuelva a pasar. Y, en consecuencia, proponemos la recuperación del delito de sedición, aumentando las penas de privación de libertad aparejadas a su comisión. Proponemos que en el Código Penal se prevea castigar a quienes negocien los asuntos tramitados en las Cortes Generales con personas condenadas, procesadas o sustraídas de la acción de la justicia por alguno de los delitos sancionados contra la Constitución, el orden público o la traición. Joder. Ha quedado bastante claro. Todos los rojos, separatistas, comunistas, feminazis, bolivarianos y maricones en general, a la cárcel. ¿Qué más tenemos? Pedro Sánchez, que se ha reunido con los embajadores de España, ha respondido al PP y a Vox. Una España que asume sin complejos su pluralidad política y también su diversidad territorial como un activo, no como un freno, a nuestra potencia y a nuestro desarrollo. Una España segura de sí misma, que se acepta tal y como es, en toda su pluralidad,
que no se deja arrastrar, como he dicho antes, por ese pensamiento reaccionario que plantea censurar manifestaciones culturales, como estamos por desgracia viendo también en nuestro país, perseguir al diferente o nada más y nada menos en pleno siglo XXI que plantear la ilegalización de quien piensa distinto, la ilegalización de partidos políticos. Laura, cuéntame si hay novedades en la crisis ambiental de los pellets en Galicia. Pues sí, la Xunta ha pasado de tardar un mes en pedir ayuda al gobierno a querer toda la ayuda en un día. Partícula que chegou ás nosas costas ten un culpable e ese culpable é o Ministerio. E digo que é culpable porque si dende o día 8 se pusieran a traballar e se interceptaran todos eses sacos, ao final pois a situación sería mínima. Ato de agora as costas galegas chegaron pois un 10%, menos dun 10% deses sacos, falan de 1000 sacos, cada saco 25 kilos. Pero lo mejor de todo es lo que ha dicho Alfonso Villares, consellero del Mar. Estamos perjudicando moitísimo o sector e non estamos sendo reales. Outra cousa que eu non sei se pola súa parte, pola parte de algún ciudadano, come pois, todos os aparatos digestivos dos pescados. Eu non sei, eu non. Eu intento apartar o aparato digestivo pero me refiero que eu creo que hai que son produtos que entran como si calquera persona que a comemos e ás veces accidentalmente algún plástico, pues salen, entran por onde entran e salen por onde salen. Sois unos ofendiditos, ¿eh? Os ofende cualquier bolita de pescado, de bolita de plástico en el pescado. El diputado del BNG en el Congreso se ha sumado a la petición de Podemos para que comparezca la ministra de Transición Ecológica. Lo que queremos es denunciar la política del Partido Popular, una política que es absolutamente inaceptable, que es de abandono a todos los concellos de la costa y que es una vez más una marea de mentiras y de manipulación. Bueno, vámonos a Ecuador. Ecuador sigue tomada por los cárteles del narcotráfico mientras el gobierno ha ordenado abatir a los terroristas. La situación es muy compleja porque el Estado cree que unas 20.000 personas forman parte de un Estado paralelo que está dentro de las instituciones, en los jueces, fiscales, funcionarios, directores de prisiones. El ejército que está en la calle detuvo ayer a 329 sospechosos de terrorismo y el gobierno ya ha cuantificado que 139 funcionarios de prisiones están retenidos en hasta 5 cárceles del país. El ejército también ha informado de que han abatido hasta 5 sospechosos de terrorismo. Ha rescatado a 41 personas secuestradas y detenido a 25 presos que se habían escapado de distintas cárceles. El grupo de 11 personas que tomaron por las armas el canal de televisión TC están ya en prisión preventiva acusados de terrorismo, por lo que se enfrentan a una pena de prisión máxima de 26 años. El presidente Daniel Noboa, que es el hijo del empresario más rico de Ecuador, ha amenazado a Colombia con dejar en la frontera a los narcotraficantes colombianos que están en cárceles ecuatorianas. Los países de la zona le han ofrecido ayuda a Ecuador, también España. Hablando de Ecuador, sí me gustaría trasladar al conjunto de la sociedad española y, por supuesto, ecuatoriana, con la que estamos siempre tan unidos, que seguimos con preocupación lógica los acontecimientos que se están produciendo durante estos últimos días en ese país, que apoyamos, como no puede ser de otra manera, hemos hecho siempre, la institucionalidad democrática y que confiamos que pronto se restablezca la normalidad. ¿Qué novedades tenemos de Palestina, Sebas? La novedad es que el abogado general de la Unión Europea ha dicho que los palestinos pueden pedir asilo en Europa porque la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ya no puede protegerlos. Hoy han arrancado también las vistas en la Corte Internacional de Justicia de la ONU por la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza. Los abogados que representan a Sudáfrica han hecho hincapié en que, cito textualmente, los actos genocidas y omisiones por parte de Israel forman parte inevitable de una continuación de los actos ilegales perpetrados contra el pueblo palestino desde 1948. En este sentido, el abogado sudafricano ha subrayado en la Corte Internacional de Justicia que los actos militares de Israel contra la Franja de Gaza son parte del contexto de los 75 años de apartheid, 56 de ocupación y 16 de cerco a la Franja de Gaza. Iremos viendo cómo avanza esta demanda a la que ojalá se adhiera el gobierno de España. Vamos ahora con Willy Veleta, que ha ido al Congreso y que ha conseguido otro de esos momentos mágicos que solamente consigue él. Veíamos ayer noticias básicas también cómo esta señora se emocionaba, esa turista. Hoy vamos a ver cómo Rashad, mi amigo palestino, le explica que no hay que llorar, que hay muchas cosas por hacer y le da su versión. Vamos a escucharla porque es muy emotivo. No tenemos que llorar, ese es motivo de orgullecernos, es motivo de hacernos siempre.
De mi familia han muerto 16 personas, pero esos están en el corazón de toda la gente de buena voluntad del mundo. Todos los palestinos, esos que están cayendo en la batalla, sin motivo ninguno, son víctimas del imperialismo americano. El precio es demasiado alto. No, Argelia, sí es alto, es muy alto, porque no sabemos hasta dónde va a llegar Argelia, la eficacia. La eficacia al final que queda en el gran heroísmo es bueno, importante, sí. Yo no digo que no, pero no es el éxito. Vale, pero ¿qué camino nos queda? No lo sé, pues a lo mejor... ¿Qué camino nos queda? A lo mejor que el resto de la humanidad tomáramos conciencia seria y fuéramos capaces de encontrar recursos cuanto menos que les pararan, al menos puntualmente, porque después de casi 75 años intentando negociar una solución y no encontrarla, es imposible, pero habría que buscar algún recurso que efectivamente les hiciera... Hay una cosa fija, el imperialismo, el capitalismo no cede sus robos y sus derechos, derechos entre comillas, vamos. Argelia, para salir, para echar los franceses de allí, han pagado más que 2 millones de argelinos. Y han tenido su país libre. Guapa, no quiero verte llorando. ¿A que sí, Willy? Muy bien. Que queremos... Bueno, en España en el 36 salimos, también cogimos las armas y dijimos, vamos a derrotar a Mussolini y a Hitler y a Franco, o sea que... Y de hecho, hay un palestino, estaba con los republicanos luchando. Y en Cuba había otro palestino de Belén luchando con el Che. Esa es una guerra de todos contra el que nos están robando la casa, los que están robando el pan, los que están robando la enseñanza digna, el buen libro para leer, el buen jardín para pasear. Esa es la vida que nosotros queremos. Es todo por hoy. Recuerden compartir y difundir los contenidos de Canal Red. Mañana más y ya veremos si mejor.